y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Da a entender que era el que comandaba aquel sacrificio. Y cuando comienza el capítulo 9, para no alargar, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y era un predestinado. Dios lo tenía en la mira, pero no había sido el momento todavía. Y dice más adelante en el versículo 4, que fue derribado y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí él empezó a conocer al Señor. Ahí le fueron cerrados sus ojos a todo lo que era, para abrírselo al propósito de Dios. Pero él creía, hermano, que ya podía empezar a predicar exactamente como Moisés. Aquí estoy, vamos a liberar a este pueblo. Digo, ya soy, tengo el conocimiento, tengo las credenciales de Gamaliel, etcétera. Ya voy a la sinagoga, voy a decirle, voy a cantarle las 4 o las 40 que dice. Pero miren, el versículo 19 ahí de ese capítulo dice: y habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios, etc. ¿Y qué hizo Dios? Permitió que empezara a ser perseguido, lo iban a matar y tuvieron que bajarlo por las murallas de la ciudad en una canasta para que no lo tomaran y lo ajusticiaran, hermano. Y al desierto, allá en Gálatas 15 dice que estuvo en 18 o 17 dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Se dice que él estuvo unos 3 o 3 años y medio en Arabia, en el desierto. Estuvo Dios tratando con él. Y cuando volvió, fue a Jerusalén a predicar. Todavía no, hermanos. Él no estuvo en Jerusalén. Bernabé lo cogió y lo llevó y lo encaminó que se fuera para su casa en Tarso. Y en Hechos 11:25, después se calcula más o menos desde que fue encaminado hasta que Bernabé volvió por él a Tarso, 8 años, más 3 años y medio en Arabia. ¿Cuánto es? 11 años y medio. Después, allá en Gálatas, que dice: después de 14 años pudo él ir a Jerusalén. Entonces, ¿cuántos años estuvo en el desierto? Y nosotros queremos ya. Ya queremos, hermano. Tenemos comezón de estar al frente de algo cuando no estamos aptos. Es posible, hermano, que seamos llamados para eso, pero hay que pasar por el desierto. Amén. 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 Hay que pasar. Miren, en Hechos 11:25 dice la palabra: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y allí estaba él bajo un bajo perfil. Tanto que cuando el Espíritu Santo le hizo el llamado para el apostolado, no dice: apartarle a Saulo y a Bernabé, no, a Bernabé y a Saulo. O sea, el jefe del equipo era Bernabé. ¿Lo entendemos, hermano? Tenía que someterse. Bendito el nombre del Señor. Después del llamado, después que había sufrido y siguió sufriendo su primera salida, una salida amarga. Lo arrastraron en su primera salida como si de verdad lo hubieran matado. Y tantas cosas que sufrió.
porque empezó realmente a ser un vaso útil para el propósito de Dios. ¿Ustedes creen, hermanos, que cuando él estaba en la altura del Sanedrín, se iba a pensar que para poder llegar a servirle realmente a Dios y ser un vaso útil en las manos del Señor, tenía que vivir en esa forma? Aún habiendo pasado por el desierto, su vida de sufrimiento fue continua hasta entregar su vida por decapitación. Y nosotros no queremos eso, porque me parece a mí que hay como una herencia del pastorado oficial. Sí, casa, carro y beca, todo, prestigio. Nosotros no tenemos ese perfil. Nosotros tenemos que estar dispuestos al sufrimiento para poder ser vasos útiles en las manos del Señor. Hermanos, no peleen tanto, no discutan tanto, porque sean usados en el ministerio. El que ordena eso se llama Jesucristo. Para estar aquí hay que sufrir todos los días. Es una batalla. Lo único que tenemos que tener nosotros en claro es que el diablo está aplastado por Jesucristo. Amén. 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 Esa es la victoria. Eso es la fuerza y el poder que a nosotros nos sostiene. Pero hay que estar en vela, en humildad, en debilidad, porque el poder es de Dios, la gloria es de Él, hermano. La gloria es del Señor. Y por último, veamos así unas cositas del Señor Jesús. Ustedes saben cómo vivió Él trabajando cuando ya Él creció. Él era el carpintero, primero ayudando a su padre, después tomó las riendas del taller, porque algunas veces dicen el hijo del carpintero, a veces dicen el carpintero, amén. De manera que él quedó como el carpintero. Dios haciendo allá ataúdes y mesas. Sudando la gota gorda. Pero cuando él, hermano, cuando él fue y se bautizó, empezó la lucha, dice en el capítulo 4 de Mateo, versículo 1, que fue llevado. ¿Quién llevó a Moisés? El Espíritu Santo lo llevó. ¿Quién llevó a José? El Espíritu Santo lo llevó. ¿Quién llevó a Pablo? El Espíritu Santo lo llevó. Y dice aquí que Cristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por Satanás. El Espíritu Santo lo llevó, hermano, al desierto. Y dice uno a veces no lee letra menuda. En Hebreos 5:8, no más que ese versículo de esa parte, en Hebreos 5:8, miren lo que dice. 5:8. Gloria al Señor. Dice, y aunque era hijo con mayúscula, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios eterno, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra. Aprendió obediencia padeciendo, sometiéndose, yendo al desierto, sufriendo, quebrantándose. Bendito el nombre del Señor. Y así enfrentó la cruz.
Su cruz, la cruz de Cristo, es eterna, hermano. Pero vino el poder de Dios y lo resucitó. Aleluya. Hay que tener en cuenta, dice, eso no se tiene nunca en cuenta, pero es crucial para la vida de la iglesia, para los fundamentos de la iglesia, los 40 días que Él estuvo aquí después de la resurrección hasta el día de su ascensión. Quisiera leer en el capítulo 20, no más que un versículo, en el capítulo 20 de Juan. Quisiera leer un versículo nomás y dejarlo así, hermano, acerca de estas cosas y tomando como ejemplo al Señor Jesucristo. Y dice el versículo del capítulo 20. Bueno, leamos desde el 11 y terminamos. Dice: pero María estaba llorando junto al sepulcro. Cuando uno llora así, está en debilidad. Pero el Señor había resucitado y ella no lo sabía. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Pero una voz de poder, del resucitado, ya no era el jardinero, era el Señor, le dijo: María. Y volviéndose, ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Ese Jesús resucitado es el que nos llena a nosotros del poder de su resurrección. Pero para eso hay que ir en esa actitud. Amén. De debilidad, de humildad, un perfil bajo, para que Él haga con nosotros lo que quiera. Y Él lo quiere así. Él no quiere que haya vírgenes insensatas. Él quiere que toda la iglesia esté compuesta de vírgenes prudentes, potentes, llenas del Espíritu, llenas de aceite en sus lámparas y en sus vasijas. Gloria al Señor. Amén.